Las claves de hoy, encuestas de intención de voto. Hacía un par de meses que no las veíamos. Bueno, sacaron la del CIS que daba al PSOE como ganador. Hay dos, tanto del País como de Vox Populi, y que dan como ganador al Partido Popular, pero al PSOE no gobernando. Recuerden que Sánchez en las últimas elecciones en el 23, la jugada que hizo, y que descubrimos muchos en la primera semana, era, vale, no voy a ganar, pero vamos a intentar conseguir que el PP no pueda gobernar. Es decir, que sumando PP más votos, no lleguen justo a la mayoría absoluta, que es lo que consiguieron. Bueno, pues ahora esa mayoría Frankenstein tampoco se podría llegar a producir, por un motivo. Porque según, por ejemplo, Vox Populi, el PSOE tendría 114 diputados, Sumar 10, Podemos 5, Junts 8, Esquerra Republicana 6, Bildu 6 y PNV 5. De tal manera que quedarían en 154 diputados. No llegan a la mayoría absoluta que, claramente, el Partido Popular con 148 y Vox con 44 podrían conseguir. Esa es una de las encuestas. La otra del País, en porcentajes, pero viene a ser parecido. PP más Vox sumarían el 46% de votos. Estamos hablando de un 32 del PP frente a un 29 del PSOE. Aún así, es mucha la intención de voto que seguiría teniendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez, aunque no podría gobernar según estas encuestas de hoy. Hay que tener en cuenta que estas encuestas llevan los problemas de la Dana con Mazón en Valencia, que habrá gente que estará enfadada, y también otros temas como los judiciales que acechan al entorno del presidente del gobierno. Bueno, Europa se quiere rearmar ante Estados Unidos. Después de la vergüenza que pasaron muchos con Trump ante Zelensky el viernes pasado, cuando le estuvo arremetiendo ante la prensa. O sea, lo que pasaba ahí era una rueda de prensa. Zelensky hablaba a la prensa y Trump, ante la prensa, para sus votantes, se dedicaba a meterse con Zelensky. Bueno, ya se han juntado, sobre todo desde Inglaterra y Francia, a pedir en una reunión la manera de ayudar a Ucrania de la mejor manera posible. Y una sería armar lo antes posible un ejército. Que ellos han hablado de voluntarios, es decir, no es que sea gente voluntaria que vaya, sino que los países voluntariamente, España, por ejemplo, no se ha pronunciado, que pudieran aportar unidades militares para asegurar la defensa de Ucrania en caso de que Rusia volviera a intentar atacar. Dan por hecho de que el Donbass, o la parte del Donbass que se ha quedado Rusia, sería muy difícil que volviera a ser ucraniana. Entre otras cosas porque los rusos están haciendo muy buena propaganda, han arreglado algunas calles, algunas zonas del Donbass después de la guerra y están vendiendo a los ciudadanos de ahí que es gracias a Rusia. Entonces, si hubiera un referéndum como ocurrió en el año 2014, en la península de Crimea, entre que lo pastelearan los rusos y que habría gente que estaría más de acuerdo en evitar guerras y quedarse como están, es posible que esa parte del Donbass no la consiguiera recuperar Ucrania, pero aún así querrían asegurar que Rusia no vuelve a tomar Ucrania por las bravas. Y eso sería entre voluntarios. Starmer, el británico, ha pedido que quien quiera se sume, los países, y lleven ejércitos para intentar ayudar a Ucrania en caso de que se produzca. Y hay quien sospecha que Trump, el siguiente paso que podría producir en España, bueno, esperemos que no ocurra, pero imagínense ustedes que Marruecos hace una incursión en Ceuta y Melilla, como hicieron en su momento en la isla de Perejil. Bueno, pues en aquel momento al final el gobierno español mandó unas naves y bueno, lo arreglaron. Pero imagínense que ocurre eso. ¿A quién defendería Trump? ¿A Marruecos o a España? Pues hay quienes piensan en varias encuestas que si eso ocurriera tendríamos que dar por perdidas Ceuta y Melilla porque, bueno, es una cábala, porque en ese caso Trump posiblemente se alinearía al lado del marroquí. No sabemos si será así o no. Les comentaba que los círculos de corrupción que acechan al gobierno pueden estar provocando esa caída de intención de voto del Partido Socialista. El PP en la comisión de investigación quiere llevar de nuevo a Jessica. Jessica, el otro día, la exnovia de Ábalos, prostituta escort, dijo que había estado contratada en 2 empresas sin saber ni dónde estaban porque no había ido nunca. Bueno, el Partido Popular quiere que lo cuente en sede parlamentaria en el Senado y luego quieren llamar a otras personas de esas 2 empresas públicas a saber por qué se la contrató y por qué nadie hizo seguimiento, ya que el ministro Óscar Puente de momento lo único que ha dicho es que los documentos que le han pasado dan fe de que la contratación fue justa y que había una plaza necesaria para el trabajo que ella desempeñaba. Punto. El problema es que ella luego, 2 meses más tarde, ha dicho que ella no desempeñó ningún trabajo. Entonces, ¿quién hizo el seguimiento? Eso es lo que quieren saber. Y luego un apunte más. Los jóvenes no mejoran. La salud económica de los jóvenes, tanto los que trabajan como los que estudian, es cada vez peor. De nuevo volvemos a, no una lucha intergeneracional, pero sí que es verdad, como decíamos el otro día con uno de los tertulianos, que para asegurar las pensiones lo que hace falta es que los jóvenes antes de los 30 años tengan un trabajo con un salario justo.
y potente que permita pagar seguridad social. Porque si no, cuando lleguen a la edad de jubilación, con 30 y pico años cotizados lo van a tener complicado. Y además, entre los 20 y los 30, si tienen trabajos esporádicos y no cobran apenas dinero o no el suficiente que llegue al SMI, por ejemplo, pues esas cotizaciones son muy bajas respecto a lo que se necesita para pagar las jubilaciones. Las pensiones pueden ser viables siempre y cuando a los jóvenes se les consiga trabajos que sean bien remunerados. Y ahora mismo los últimos datos explican que no, que cada vez el perfil de jóvenes hasta 30 años están perdiendo más poder adquisitivo. Son los problemas y las cosas de las que se habla un día como hoy.